abrir el camino a las instituciones implica en este curso sobre la Revolución Mexicana, pues emprender quizás un análisis conclusivo, abarcador, pero también a manera de epílogo, decir las características que el proceso de la Revolución Mexicana tomó después, precisamente, de la Constitución de 1917. En primer lugar, habría que destacar que la Revolución Mexicana no fue un monolito estático como se abordaba en la década de los 20 o los 30 o incluso en los 40 por el historicismo o por el positivismo. La Revolución Mexicana fue una movilización dinámica, compleja, heterogénea, diversa, que cambió la historia mexicana en el curso de 10 años. Fue una revolución, la primera revolución social en el mundo, en el siglo XX, una revolución, dijeron algunos, que su característica fundamental fue la lucha social, fue una revolución que pugnó por la justicia, por la libertad democrática, fue una revolución que cambió de un sistema dictatorial a un sistema democrático, moderno, pero también fue una revolución política en el sentido de la transformación de un sistema político muy liberal que conllevó hacia una modificación de su estructura política hacia la democracia. Desde mi punto de vista, creo que hablamos de varias revoluciones mexicanas, así en plural. ¿Por qué? Por las características que adquirió, sobre todo a partir de las regiones. Creo que fue una revolución regionalista, heterogénea en cuanto a sus movimientos sociales, en cuanto a sus movimientos políticos, en cuanto a los personajes que surgieron de esta revolución, pero también a partir de un conjunto de movilizaciones sociales que se expresaron prácticamente en todas las regiones, estados y localidades del país. Esta conclusión de que la Revolución Mexicana fue un movimiento heterogéneo, regionalista, localista, tomó tinte prácticamente en la década de los 30 a través de un trabajo de un historiador norteamericano, Frank Tannenbaum, que por primera vez abordó la Revolución Mexicana a partir de esta característica multi-heterogénea. Es decir, decía él, la Revolución Mexicana proviene de bases sociales muy profundas que están espacializadas a través de ciertas localidades y regiones. Y, por ende, a través de esta expresión había un conjunto de proyectos regionalistas, localistas, nacionalistas, que se expresaron a través de la revolución. La Revolución Mexicana no nada más fueron batallas, no nada más fueron hechos de armas, sino también un conjunto de propuestas políticas, sociales, ideológicas, económicas, culturales, que tenían que ver con las bases sociales que se movilizaron sobre todo en las localidades y regiones. Esta hipótesis de Frank Tannenbaum después fue retomada historiográficamente hablando hacia finales de la década de los 60, a través justamente de la investigación del conjunto de bases sociales que se expresaron a través de ciertos espacios territoriales de la República Mexicana. Y también esto tiene que ver con el estudio de los hombres fuertes, o los líderes, o los caudillos, o los caciques, que surgieron con la explosión revolucionaria, prácticamente desde antes de 1910. Los resultados de esta historiografía nos permiten ahora visualizar un análisis adecuado para entender la posrevolución mexicana. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, en primer lugar, al sistema político mexicano que creó
Porfirio Díaz. Era un sistema político basado en la centralidad, basado en el personalismo, en el poder absoluto del presidente, en el control de presidencias municipales, jefaturas políticas, gobernaturas de los estados y, por supuesto, de la estructura del gobierno federal. Esta estructura unipersonal, como decía Francisco Madero, el poder absoluto de Díaz, dio como consecuencia que este sistema político fuera un sistema político oligárquico, donde confluían tanto las fuerzas económicas como las fuerzas políticas, y el sistema estaba de tal manera diseñado que cualquier decisión en este país era tomada por el presidente de la República. Los procesos electorales, la política pública, los conflictos políticos, el control de los movimientos sociales, el aparato represor del Estado era controlado por el dedo del presidente de la República. Este sistema político hizo eclosión en la primera década del siglo XX y comenzó a resquebrajarse por diversas circunstancias. Una circunstancia fundamental fue que la crisis económica, dos crisis económicas en la primera década del siglo, dos, la emergencia del movimiento magonista prácticamente desde 1901, la emergencia del Partido Liberal de los magonistas, que fue un punto de toque para la oposición, el incremento de la oposición al presidente Díaz. Y un elemento fundamental fue la renovación de la élite porfirista. Esta renovación era indispensable porque la élite porfirista ya era un conjunto de señores que oscilaban entre los 70 y los 80 años, por ende había menos dinamismo político por parte de ellos. Al mismo tiempo había intereses de otras élites que emergieron durante el porfiriato, básicamente las élites empresariales del norte y las clases medias. Esta efervescencia de la primera década del siglo XX ocasionó entonces el ocaso del porfiriato. Y con el advenimiento del maderismo, que desde 1908 estaba cuestionando justamente el poder absoluto del presidente, y la necesidad de la renovación del gobierno ocasionó un clima de oposición muy importante que llevó a la Revolución Mexicana. Con la Revolución Mexicana, básicamente con los tratados de Ciudad Juárez, en 11, se ocasiona la renuncia del presidente Díaz. Y con esa renuncia se da un quiebre absoluto, un quiebre traumático del sistema político mexicano. Y con ese quiebre se ocasiona una gran dispersión del poder a nivel nacional. ¿Por qué? Porque caen los gobernadores, caen los presidentes municipales, se resquebraja el sistema de jefaturas políticas y con esto la estructura gubernamental, la estructura centralista y personalista se viene abajo por la revolución. El maderismo ocasionó una gran dispersión de poder, una dispersión de poder que no pudo ser controlada al principio de las campañas maderistas, que no pudo ser controlada durante el gobierno del mismo Madero. No. Está Villa por el norte, está Zapata por el sur, entre otros movimientos sociales y políticos, y con esta dispersión, después de la caída de Madero como la escena trágica, peor se ocasiona esta dispersión de poder. Prácticamente el sistema político porfirista se resquebraja con el maderismo. No hay un poder central que pueda dominar a los gobernadores o a las fuerzas locales que actúan ya con distintas facciones revolucionarias. La muerte de Madero y el advenimiento del gobierno de Huerta no logró tampoco establecer un control sobre los gobiernos estatales o locales o municipales que permitiera
un control del gobierno federal. Prácticamente durante el huertismo no existe el sistema político que había. Después de la Constitución de 1917, ¿qué pasa? Es decir, tenemos ya una estructura de organización del país, tenemos una estructura de organización política, tenemos una estructura de organización de las fuerzas revolucionarias. ¿Qué sucede entonces? Justamente es el comienzo del camino de las instituciones. Y con esta frase, lo que se quiere decir que es el comienzo por una lucha que va a durar muchísimo tiempo, hasta 1940 prácticamente, por darle de nuevo características centralistas al Estado, características de concentración de poder, características institucionales, es decir, a través de la creación de nuevas instituciones gubernamentales federales, pero también la creación de organizaciones políticas y organizaciones que van a permitir la corporativización de las bases sociales que hicieron la revolución. A partir de 1917 nosotros podemos hablar de un largo proceso de la revolución mexicana, de un largo proceso de reconstrucción nacional que se restringe a tres grandes periodos. Un periodo que va de 1917 a 1928, otro periodo que va de 1928 a 1935 y un último periodo que va de 1935 a 1940. Primer periodo. Es un periodo donde vamos a tener como eje central a los grandes vencedores de la Revolución Mexicana, al presidente Venustiano Carranza, que intenta dar los primeros pasos de concentración del poder en manos del presidente. Vamos a tener al presidente Álvaro Obregón y al presidente Plutarco Elías Calles. México durante el periodo de Carranza es un México violento que está como despertando de la lucha armada revolucionaria y que no logra conciliar el conjunto de fuerzas dispersas en todo el país. Una de las grandes debilidades de la presidencia de Carranza fue justamente la dispersión de poder que se había generado en la lucha armada y que no logró un conjunto de alianzas con los jefes principales de la revolución para estabilizar políticamente a la nación. La presidencia de Carranza fue una presidencia totalmente inestable que no logró el control de la nación y de los hombres surgidos durante el periodo de la Revolución Mexicana de la lucha armada. Esta misma inestabilidad conllevó a ciertas rupturas, ¿no? Con respecto sobre todo a la sucesión presidencial de 1920, porque desde 1919 empezaron los ánimos a cambiarse con respecto a quién iba a suceder a Venustiano Carranza. Y ahí viene otro problema de dispersión de poder. Por un lado, contamos a Obregón, que logra cuestionar un conjunto de personajes, de caciques, de caudillos, sobre todo en el noroeste, en el norte, en el noreste, pero también en el occidente y en el sur, para ir buscando la manera de ser el sucesor presidencial de Carranza. Por otro lado, encontramos al general Pablo González, que hace lo propio, sobre todo en los estados del norte. Y encontramos la postura misma de Carranza, que decide que su sucesor no sea militar. Es decir, Carranza rompe prácticamente con los grandes jefes, sobre todo con Obregón, para la sucesión presidencial. Y decide por un sonorense llamado Ignacio Bonillas, que había sido era embajador de México en Estados Unidos, y que recibe el apoyo de Carranza para la sucesión de 1920. Bueno, con el clima de la sucesión entre 1920
1920, encontramos un clima de efervescencia política que impide cualquier intento de centralidad o concentración de poder. Y como consecuencia de esta efervescencia salen mal librados pues Pablo Rosales y Ignacio Benítez, ¿no? ¿Por qué? Porque Obregón, junto con sus aliados sonorenses, rompe con Carranza y en 1920, debido a ciertos problemas entre Carranza y el gobernador de Sonora de la Puerta, con respecto a la aplicación de ciertas políticas de armas nacionales y la imposición de ciertos personajes en la dinámica política sonorense, se da un conjunto de alianzas oposicionistas al presidente que conllevan a un documento fundamental para entender la Revolución Mexicana, que es el Plan de Agua Prieta. El Plan de Agua Prieta postulaba, por supuesto, derribar a Venustiano Carranza como presidente y establecer un gobierno provisional que hiciera unas elecciones constitucionales con otro planteamiento. Pero algo interesante del Plan de Agua Prieta es que retoma de alguna forma los planteamientos del Partido Liberal Constitucionalista que existía desde 1915-1916, pero que en 1919 es conformado por una confederación de partidos chiquitos de los estados, que son representados justamente por hombres fuertes de los estados. La lista sería interminable de mencionarles acá, pero el Partido Liberal Constitucionalista era el único partido que contaba con una fuerza nacional indiscutible, representativa de los hombres fuertes de los estados. Y sobre todo de los mini partidos que existían en los estados. Este Partido Liberal Constitucionalista coincide con el Plan de Agua Prieta. Finalmente, el Partido Liberal, más la publicación del Plan de Agua Prieta, el Plan de Agua Prieta, permite dar las condiciones indispensables a Álvaro Obregón para llegar a la presidencia de la República. Obregón, Calles, de la Huerta, estos grandes personajes de la Revolución Mexicana, tienen una habilidad política para la alianza. Ellos pactan, ellos negocian, ellos concilian con los intereses de los hombres fuertes, caciques, caudillos, líderes sociales de los estados. Y este manejo político es un manejo político no escrito, no es un manejo político que esté en las leyes, les permite derribar a Carranza del poder, les permite ganar las elecciones, por supuesto, en 1920, y les permite llegar al poder como vencedores de la Revolución Mexicana. A través de este conjunto de alianzas y negociaciones con estos hombres fuertes, lograron ir creando las bases de un sistema político moderno, de un sistema político que va a dar origen al sistema político autoritario mexicano que conocimos la gran mayoría, creo, en el siglo XX. Estas alianzas permitieron que el gobierno de Álvaro Obregón tuviera cierta estabilidad. A De la Huerta, que fue presidente interino por 6 meses, le debemos, o se le debió más bien, cierta pacificación del país que Carranza no pudo lograr. Pero esta pacificación se alcanzó gracias a la alianza con este tipo de hombres, que no solamente figuraban como gobernadores, también figuraban como cabeza
de organizaciones militares o movimientos militares, pero también había hombres que fungían como caciques con bases sociales de poder concretas y que controlaban ciertos territorios. Este tipo de alianzas que los sonorenses establecieron llevaron a cierta pacificación. Y también, después de las elecciones donde se eligió a Álvaro Obregón, se permitió que el presidente tuviera cierta estabilidad y control en los estados. Esto permitió cierto orden y, a su vez, favoreció que el gobierno federal fuera reestructurado. En concreto, que la presidencia de la República alcanzara un nivel de control adecuado, basado en la ley, pero también en estas alianzas del país. ¿Para qué? Pues para instrumentar ciertas políticas que tenían que ver con la reconstrucción nacional. Obregón y Calles son los dos fundamentales personajes que van a hacer la reconstrucción nacional después de la Revolución Mexicana. Obregón, sin embargo, tenía pues, una piedrita en el camino, el reconocimiento estadounidense. Y el reconocimiento estadounidense tardó hasta 1923 en establecerse. ¿Por qué? Porque Obregón, cuando toma las riendas del poder presidencial, entra en un enfrentamiento, por un lado, con la Iglesia Católica, por el otro, con los laboristas, por el otro, con el movimiento campesino, y por el otro, y el más fuerte quizás, con los petroleros y con los mineros. ¿Por qué? Porque como no había lana en las arcas del gobierno, se implantó una política económica que instauró el cobro de impuestos, sobre todo a las compañías petroleras y a las mineras, que eran de capital norteamericano, de capital inglés, de capital francés, holandés o alemán. Obviamente, esto ocasionó un enfrentamiento con las compañías petroleras y Estados Unidos, sobre todo, protestó ante el gobierno mexicano por la implantación de esta política impositiva, pero además, a través de la protesta de la política impositiva, pues el gobierno norteamericano se quejaba, uno, de que no se había pagado la deuda externa, dos, que no se había pagado las reclamaciones de ciudadanos norteamericanos durante, se van a reír, la guerra de reforma, la Revolución Mexicana, entre otras cuestiones por las cuales el gobierno norteamericano no le daba el reconocimiento a la presidencia de Álvaro Obregón, además justificándose porque la presidencia provenía de un movimiento armado donde se había asesinado al presidente Carranza. El mismo Obregón era un caudillo, era un hombre fuerte, ¿sí? Que provenía pues, del norte. Y yo creo que esa sensibilidad favoreció que estuviera negociando alianzas y conciliando intereses, sobre todo con estos hombres fuertes de las regiones. Hacia 1923 entonces tenemos a un conjunto de conferencias que se llamaron las conferencias de Bucareli entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano. Los llamados tratados de Bucareli, que no fueron tratados. La gente, bueno, los tratados tienen como una leyenda negra dentro del siglo XX, se dice ahí que México se comprometió incluso a restringir su evolución tecnológica para el futuro, lo cual no fue cierto. Lo que se negoció en los convenios de Bucareli fueron varias cosas. Uno, la deuda. Dos,
espinoso tema de la aplicación del artículo 27 constitucional con respecto al petróleo y la minería. 4. La retroactividad de la ley con respecto a las propiedades agrícolas de extranjeros. En realidad era un tratado que proponía un tratado comercial de amistad de Estados Unidos y México, de amistad. Las conferencias de Bucareli ocasionaron el reconocimiento. Y con el reconocimiento, Obregón pudo contar con el apoyo estadounidense en diversas materias, sobre todo en cuanto a armas, en cuanto a el pago de impuestos por los intereses norteamericanos en México, pero esto le generó pues, un gran problema al presidente, sobre todo con su entonces secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, que desde 1922 había negociado estas cuestiones con Estados Unidos y que estas cuestiones en 1922, que se conocieron como los convenios de la Huerta-Lamont, habían sido mucho más onerosos para el gobierno mexicano, porque por ejemplo una de las cláusulas de esos convenios establecía el pago de una deuda interminable, el pago de las reclamaciones interminables, y no permitía, por ejemplo, que las compañías petroleras pagaran impuestos. De la Huerta se opuso a los convenios de Bucareli y esto en el marco ya de la sucesión presidencial de 1924, que ya desde 1923 pues, se venía estableciendo con un conflicto entre amigos. ¿Por qué? El sucesor natural de Álvaro Obregón, se pensaba, era de la Huerta, porque había sido ya presidente interino. Además, tenía mucho prestigio en los medios internacionales, tenía prestigio a nivel nacional por sus negociaciones como secretario de Hacienda. De hecho, de la Huerta había dicho que el sucesor natural pues no era él, sino Calles. Bueno, en el clima de los convenios de Bucareli, de la Huerta es apoyado por un grupo de políticos, también hombres fuertes de la región, organizados en el Partido Cooperativista, que fue prácticamente un partido que reemplazó al Partido Liberal Constitucionalista que le dio el triunfo a Obregón. Este Partido Cooperativista no quería Calles, y este Partido Cooperativista tenía mayoría en el Congreso, pero también tenía mayoría en el conjunto de gobernadores y de hombres fuertes de las regiones. Finalmente, hacia finales de 1923, de la Huerta renuncia al gabinete de Obregón por culpa de los convenios de Bucareli y finalmente acepta ya como por diciembre encabezar una gran rebelión en contra del presidente por la imposición de Calles como candidato a la presidencia de la República. Pero también ahí está involucrado este juego con las regiones, porque finalmente el plan de la huertista establece que se opone al presidente por trastornar la soberanía de los estados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pretexto de la oposición cooperatista son unas elecciones que hay en San Luis Potosí, en pleno contexto de los convenios de Bucareli, ¿no? Donde hay un conflicto político terrible entre cooperatistas y laboristas, y donde finalmente el presidente decide desaparecer los poderes en el Estado porque hay dos gobernadores. Bueno, en este conflicto político pues se mete la cuestión de la oposición de la Huerta, y de la Huerta emite un plan con Veracruz el 7 de diciembre del 23 diciendo que Obregón vulnera la soberanía de los estados, y a través del apoyo de un conjunto de grandes generales que están en los estados, Jalisco, Colima, Nayarit,
Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, Oaxaca se unen al del aguartismo. 60% del ejército en ese momento se une al plan del aguartismo. Este rompimiento entre la triada sonorense refleja que Obregón, a pesar de los intentos, no había logrado la estabilidad política tan ansiada después de la Constitución del Estado. Una. Dos, que seguíamos con el siglo XIX, con un conjunto de asonadas, insurrecciones, etcétera, encabezadas por hombres fuertes. Bueno, finalmente el del aguartismo prospera, hace su rebelión, con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque precisamente con el reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Obregón logra traer armas al ejército y de hecho él y Calles encabezan las operaciones en contra de los rebeldes y encontramos que la rebelión del aguartista hacia marzo de 1924 desaparece. De la Huerta se pinta de colores a Estados Unidos y con eso se cierra un capítulo más de este tipo de rebeliones que no logran la centralidad del Estado, que no logran la institucionalidad del nuevo Estado objetivo de la Revolución. Posteriormente, bueno, hay elecciones, el gran ganador de las elecciones, porque es candidato oficial, es Plutarco Elías Calles, que es otro gran personaje de este ciclo de la reconstrucción nacional. Es un personaje clave para entender a la Revolución Mexicana y a México contemporáneo. ¿Por qué? Porque Calles es el presidente que le imprime a la nación este concepto de institucionalidad. ¿A través de qué? Como lo veremos, la creación de un partido político nacional, a través de establecer las reglas no escritas de este sistema político. La figura presidencial, la negociación con los estados y con las fuerzas políticas y sociales, y la cooptación de los opositores. Calles le imprime otras características al sistema político autoritario que conocemos en el siglo XX, ¿no? Cuidado con el tema y cuidado con el costo de los movimientos sociales. Es el presidente que le da sentido a la presidencia de la República después de la Revolución. Era notorio. Pero también es el presidente cuya regla básica es aliarse con los hombres fuertes a través de la correspondencia de canonjías y la correspondencia de intereses gubernamentales. Además, es un presidente que tiene un proyecto político nacional que se basa en una frase muy sencilla: la estabilidad política y la paz social a todo costo para lograr el desarrollo económico. Y esa formulita, si usted se acuerda, es el Porfiriato. Y después de Calles vamos a encontrar en todos los presidentes el mismo eslogan: estabilidad política, paz social, igual desarrollo económico. Bueno, bajo esa formulita, el sistema político institucional de la Revolución Mexicana se va a crear. Y aquí Calles no logra, hay que decirlo, concentrar el poder en este momento. ¿Por qué? Porque depende de sus alianzas con los hombres fuertes. Calles es un presidente sí muy nacionalista, muy anticlerical y sobre todo un presidente institucional. Aunque pues, por abajo pues negociaba con las fuerzas políticas del país, que
eso es la regla no escrita del sistema político. Bueno, en la gobernatura, la presidencia de Calles fue una presidencia de cierta estabilidad política, breve. Fue una presidencia sobresaltada por las negociaciones con los Estados Unidos. Fue una presidencia sobresaltada por una gran revolución que fue la Guerra Cristera. La Revolución Cristera puso en guerra a más de 2 millones de mexicanos en un país pues como de 15 millones. Fue una revolución que estalló en el centro occidente del país, sobre todo, en el centro norte, en el sur, y que puso en entredicho esta política anticlerical de la Constitución de 1917. Fue una guerra larga, de 1926 a 1929. Esta revolución cristera le costó mucho dinero al gobierno de Calles. Le costó mucho desprestigio a nivel internacional, sobre todo en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa. México, entre 1926 y 1929, experimentó una violencia peor que la Revolución Mexicana. Y bajo ese clima, sin embargo, el presidente estuvo negociando con los gringos la cuestión del petróleo, renegoció la deuda, al mismo tiempo hacía aplicaciones de la reforma agraria, al mismo tiempo había una política financiera que le permitió al gobierno sobrevivir, pero además fíjense que durante la presidencia de Calles se institucionalizó el ejército. Y encontramos un gran personaje como Joaquín Amado que reorganiza el ejército y le da su sentido de institucionalidad al ejército. Finalmente, desde 1926, la Constitución se reforma. Se reforma en sus artículos 82-83 para permitir la reelección no consecutiva de los presidentes. ¿Por qué? Porque se avecina de nuevo la sucesión presidencial de 1928 y Álvaro Obregón, el caudillo de caudillos, desea regresar a la presidencia, pues como que para agruparse entre Calles y él en la presidencia. Logran una mayoría del Congreso que permite la reforma y con esto, desde 1927, está la efervescencia por la sucesión presidencial. En ese marco de efervescencia hay 2 candidatos que se oponen a la reelección de Obregón, Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, que son grandes generales, y que, a pesar de haber sido amigos de Obregón y de Calles, pues se oponen a ellos y organizan una rebelión, tipo la rebelión de la Paz. Rápidamente esta rebelión es sofocada, son muertos Serrano aquí en Huitzilac y Gómez en Pelote, cerca de Jalapa, a finales de ese año, en 1927, y con eso el camino directito como mantequilla para que Álvaro Obregón regrese a la presidencia del país. Álvaro Obregón empieza su campaña en marzo del 28, la concluye en junio del mismo año y en el proceso electoral, pues como candidato único, gana la presidencia de la República. Como candidato electo, pues es asesinado aquí muy cerca en La Bombilla, el 17 de julio de 1928, y con ese acto, con ese acontecimiento, se cierra un ciclo de estas 3 etapas que les digo de la Revolución Mexicana. Se cierra un ciclo porque es un momento de crisis política, es un momento en que la dispersión del poder se hace más disperso el poder, es un momento de quiebre totalmente.
¿Por qué? Bueno, pues a partir del 1 de septiembre de 1928 el presidente informa al Congreso su informe anual y ahí establece las bases para cambiar la política mexicana. Concretamente, la creación de un nuevo sistema político mexicano. ¿A través de qué? De la institucionalidad. Ahí en este informe establece que es necesario que los mexicanos organicen un nuevo partido político nacional revolucionario donde confluyan los hombres fuertes, los militares, los caciques, los caudillos, los movimientos políticos, los movimientos sociales, los partidos regionales, los partidos locales, en una sola organización que permita también la organización de las masas campesinas y de las masas obreras. Para darle institucionalidad a la política mexicana, romper con este tipo de asonadas y de rebeliones que lo único que ocasionaban era una inestabilidad política que era incontrolable para el presidente de la República y las estructuras del gobierno federal. A partir del 1 de septiembre de 1928 tenemos entonces la organización del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, que va a nacer en Querétaro hacia el mes de marzo de 1929 y que va a ser una organización que va a permitir crear las bases institucionales del sistema político mexicano. Calles, contradictoriamente, habla como un presidente moderno que dice: vamos a institucionalizar, vamos a hacer política moderna, vamos a hacer política institucional para darle estabilidad política y social al país y permitir el desarrollo capitalista, el desarrollo económico. Ojo por bonita cotidiana, ¿no? Bueno, después, al mismo tiempo, se convierte en el jefe máximo de la revolución, porque a través de él, el gran hombre fuerte de la revolución, controla los hilos del Congreso, los hilos del Poder Judicial, controla a los gobernadores, controla a los presidentes municipales, controla a los funcionarios gubernamentales y se erige en el gran elector de la cosa pública. Y entramos a una segunda etapa de esta reconstrucción de la revolución. Entramos a la época del maximato, que dura de 1928 a 1935. A la carencia del presidente electo, casi por discusiones de calles al Congreso, se elige a un presidente provisional que va a convocar elecciones hacia finales de 1929, y que va a ser Emilio Portesí, un hombre fuerte, el hombre fuerte de Tamaulipas, cuyas bases sociales son los obreros y los campesinos, y que desde inicios de la década de 1920 es el gran elector de Tamaulipas. Bueno, Portesí es elegido presidente provisional de la República, toma posesión el 1 de diciembre de 1928 y su presidencia se va a caracterizar por varias cuestiones. Una es el que va a lograr concluir con la guerra cristiana. ¿Por qué? Porque negocia con los líderes de la Iglesia Católica y finalmente en mayo de 1929 se firman los famosos arreglos entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano que permiten el derribe de la Revolución Cristiana. A él le tocó un contexto muy difícil, porque fíjense que 1929 fue un año muy difícil. Tenemos la creación
Tenemos, obviamente, la efervescencia por las candidaturas presidenciales. 3, la rebelión escobarista, que se opone al proceso de institucionalización del PNL. 4, los arreglos entre la Iglesia y el Estado. 5, el movimiento estudiantil que le da autonomía a la Universidad Nacional. 6, pues nada más ni nada menos que la campaña vasconcelista mediante el Partido Antirevolucionista, que recorre todo el país y que causa mucha efervescencia opositora a la presidencia. Y para colmo de males, la Gran Depresión de 1929, porque no tienen todos los braceros de Estados Unidos de regreso. Un año kármico para la República. Bueno, pues ese año el presidente, antes sí, estuvo acá. Pero, pues detrás de él está el gran factotum de la Revolución Mexicana, pues el expresidente Plutarco Elías Calles, que era el que manejaba a todos los hombres fuertes para que se estuvieran quietecitos, el que daba instrucciones con respecto a muchas cosas, y al que por decir le debía la presidencia y por supuesto muchas cosas más. A finales de ese año son las elecciones y resulta electo otro elegido por Calles, don Pascual Ortiz Michoacán, bastante gris en su trayectoria, pero pues era el más adecuado para convertir a la presidencia en un centro que controlara sobre todo esta dispersión de poder que seguía existiendo, a pesar del PNR y a pesar de tantas declaraciones de institucionalidad. Ortiz Rubio tomó posesión como presidente constitucional el 5 de febrero de 1930. No pudo gobernar. Se peleó con el Congreso, se peleó con los miembros del partido, se peleó con Calles, se peleó con Medio Humanidad y además su grave error es que no iba a ver al presidente, al jefe máximo de la revolución para recibir sus altos consejos. Se la pasó en puros conflictos políticos electorales. Era un presidente que no podía gobernar a los gobernadores de los estados, valga la verdad. De tal suerte que el 2 de septiembre de 1932 el presidente Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia de la República. De inmediato es elegido Abelardo Hernández Rodríguez como presidente sustituto. Abelardo Hernández Rodríguez era un revolucionario de esos ricachones que había hecho su fortuna allá en Baja California del Norte, muy amigo de Calles, pues digamos como para que la cosa estuviera controlada por Calles. Y este presidente Abelardo Rodríguez, pues igual va a ser un presidente, como le decían en la época, pelele del callismo. Se viene otra vez el problema de la sucesión presidencial. Y acá va a ser una elección presidencial basada en la institucionalidad. ¿Por qué? Por la presencia del Partido Nacional Revolucionario. Acá pues se perfilaron obregonistas, se perfilaron callistas, se perfilaron hombres fuertes, Tejeda, Cedillo, Garrido Canaval, pero finalmente en una convención en Querétaro también es elegido el presidente, como candidato a la presidencia, pues Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas del Río, que a su vez había sido gobernador de Michoacán entre 1928 y 1932. Fue un gobernador muy popular porque ahí llevó a cabo un proyecto que implicaba justamente la institucionalidad de la política en un gobierno estatal. ¿A través de qué? A través de un partido central, el Partido Michoacano del Trabajo, que a su vez ya no controlaba a hombres fuertes,
sino que además controlaba a través de ciertas centrales obreras y campesinas justamente a los movimientos sociales. La gubernatura de Lázaro Cárdenas fue definitoria para ser elegido en 1934 como candidato a la presidencia. El candidato, siguiendo los consejos de Calles, había pactado también con líderes de importancia, como Gabriel Canaval en Tabasco, como Melchor Ortega en Guanajuato, como Tejeda de Veracruz, entre otros más, para que lo apoyaran para la candidatura. Como que la misma simbiosis del jefe máximo se manifestó en este proceso electoral de 1934. La diferencia la marcó Lázaro Cárdenas en el proceso de la campaña, porque fue uno de los primeros presidentes que recorrió la gran mayoría de los estados, que visitó comunidades indígenas, comunidades campesinas, centrales obreras, basándose en su proyecto de política de masas. Lázaro Cárdenas finalmente es elegido en 34, fíjense nada más, con 2 millones de votos, frente a Villarreal, que obtuvo una cantidad visible de 24,000, Tejera, que también había sido postulado, con 15,000, y Hernán Borges, bueno, de Risa, con un poquito más de 1,000 votos. Finalmente, el 1 de diciembre de 34, Cárdenas toma posesión del poder y con esto se entra al umbral de un cambio histórico. ¿Por qué? Porque Lázaro Cárdenas, a pesar de que la gran mayoría de su gabinete era de factura callista, al año rompe con Calles. ¿Sí? ¿Y cuáles fueron las bases del rompimiento con Calles? Que Calles se atrevió a criticar justamente la política de masas del cardenismo y empezó a criticar las acciones que el presidente estaba tomando a nivel legal para configurar un proyecto de nación muy parecido al proyecto de gobierno que había llevado a cabo en la gobernatura michoacana. Se da un rompimiento en 1935, donde el presidente, y por primera vez vamos a encontrar que la institucionalidad ya se había construido, el presidente es el presidente de la República. Y Cárdenas expulsa del país al jefe máximo de la revolución junto con todos sus achichincles. Y esto le da al presidente Cárdenas un poder, no escrito, un poder impresionante para llevar a cabo su proyecto de nación. Por eso fue un presidente tan importante. ¿Por qué? Porque a partir de 1935 vamos a ver una presidencia basada en el mayor reparto agrario de todo el proceso de la revolución, el mayor reparto ejidal. Vamos a encontrar una política obrera que le da sentido y organización al movimiento obrero, pero también como un defensor de los derechos obreros. Vamos a encontrar una política dirigida a la clase media en expansión. Vamos a encontrar que va a apartar a los militares de la política. Y vamos a encontrar a un presidente que le van a valer gorro los hombres fuertes de las regiones. Lázaro Cárdenas es el gran creador del sistema político revolucionario mexicano. El presidente Cárdenas, a través de las políticas llamadas del Frente Popular, modifica el PNR, el Partido de la Revolución Mexicana, a través de una nueva organización que permite, por un lado, la creación de la CTM para la organización de los obreros, la organización de la CNC para la organización de los campesinos,
que prevé la CNOP para la organización de las clases medias y establece en los estatutos del partido que no entran los militares a la política. ¿Sí? A pesar de tener como secretario de Agricultura a Saturnino Cedillo, después rompe con Cedillo y Cedillo hace una rebelión y el presidente lo apuesta como cucaracha a través del ejército. Es el presidente que crea las bases fundamentales del presidencialismo mexicano. Es el que concluye este camino de las instituciones. ¿Sí? Es el que crea la política de cooptación del Estado mexicano. Es el que crea la política, y digo para muchos carreristas, a lo mejor ya me ahorcan, del aparato represor del Estado, de la persecución de los opositores, porque persiguió a los anarquistas de la derecha, persiguió a los fascistas derechólogos y contuvo al Partido Comunista, a pesar de que era un presidente comunista. ¿Sí? Además, fue el presidente que le dio sentido y razón de ser al nacionalismo mexicano a través de una política de asilo que permitió el refugio español, que permitió el refugio de los que huían de la guerra y del nazismo, y le dio una popularidad y una importancia inusitada a México en el mundo. El cardenismo de 1935 a 1940 es el que, a ver, apaga el celular, por favor, es el que crea finalmente y aterriza el proyecto de nación establecido en la Constitución de 1917. 1940 es un año muy significativo porque es la sucesión de un proyecto exitoso, ¿no? Y es una sucesión que conlleva a la llegada de los civiles a la política nacional, porque después de Manuel Ávila Camacho fue elegido por el presidente Cárdenas. ¿Quién era Manuel Ávila Camacho? Un moderado de la política. El mismo Cárdenas no quería un radical en la presidencia, precisamente por la formulita de estabilidad política, paz social, igual, desarrollo económico. La misma expropiación petrolera, la expropiación de los ferrocarriles, las bases para controlar la industria eléctrica, entre otras políticas, dieron las bases para el México moderno. El México de Cárdenas fue la conclusión de la Revolución Mexicana, fue la conclusión de un largo periodo de reconstrucción nacional después de la Revolución Mexicana. Y fue finalmente el que le dio centralidad al Estado y concentración de poder al presidente para permitir la estabilidad política. A partir de Cárdenas ya no había gobernadores fuertes. Ya no encontramos grandes rebeliones después. A ver quién se atreve con el aparato del ejército, ¿verdad? Los procesos electorales pues son controlados, como 1940, ¿no? Donde finalmente ganó Manuel Ávila Camacho como un punto moderado entre Cárdenas y lo que sucedió después, ¿no? Bueno, de tal suerte que sus conocimientos sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Espero, tengan un sentido hacia dónde fue la Revolución Mexicana. Hacia eso, hacia el cardenismo finalmente, que fue el gran creador del México moderno.